En un mundo que a menudo nos dice que nos conformemos, que sigamos el camino ya trazado, hubo un hombre que desafió cada límite, cada expectativa, cada tradición. Un hombre que no solo redefinió lo que significaba ser un artista marcial, sino que nos enseñó a ser dueños de nuestro propio destino. Hablamos de la velocidad del rayo, la fuerza imparable y la mente de un filósofo. Hoy desentrañamos la leyenda de un verdadero pionero, un visionario que dijo: no temas al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces. Él fue el dragón que rugió en la pantalla y en la vida real. Él fue la encarnación del poder interior, la disciplina inquebrantable y la búsqueda constante de la excelencia. Su nombre es sinónimo de maestría, de autenticidad, de esa chispa que nos impulsa a buscar muchas veces nuestra propia verdad. Prepararse, porque hoy ha llegado el legado, la filosofía eterna de Bruce Lee. Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940, en la hora y el año del dragón, en el barrio chino de San Francisco. Creció y se educó en Hong Kong. Comenzó bastante pronto y a la edad de 18 años ya había aparecido en unas 20 o 20 y pico películas allí en Hong Kong. En su adolescencia, pues Lee fue un estudiante problemático, lo que le llevó a su padre a escribirlo para aprender el estilo de Kung Fu Wing Chun, bajo el famoso maestro Yip Man. Regresó a Estados Unidos y a los 18 años fue enviado de vuelta allí, a Seattle, para continuar con su educación. Allí asistió a la Universidad de Washington y crucialmente comenzó a enseñar artes marciales a cualquiera, sin distinción de raza, algo que era bastante controversial y más en aquella época. Tras un combate tradicionalmente conocido como duelo contra un maestro de Kung Fu en Estados Unidos, Lee sintió que el Wing Chun era demasiado limitante. Esto lo llevó a desarrollar su propia filosofía marcial y fundó el Jeet Kune Do, el camino del puño interceptor, a finales de los años 60. No es un estilo rígido, sino un concepto o un sistema sin sistema. Su principio central es usar lo que te sirva, rechazar lo que no y añadir lo que específicamente es tuyo. La idea es ser como el agua, be water, my friend. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Además, grandes palabras que se nos quedaron grabados hasta en un anuncio de BMW. El agua fluye y se adapta a cualquier contenedor, reflejando la necesidad del artista marcial de ser flexible, adaptable y sin forma. Tras intentar sin éxito el estrellato en Hollywood, solo tuvo papeles secundarios, la serie de The Green Hornet, pues claro, regresó a Hong Kong, protagonizó una serie de películas que lo catapultaron al estrellato global. Aquí hablamos ya con el principio en Karate a muerte en Bangkok, The Big Boss, súper icónica, que tardaba un poquito en arrancar, pero luego no vea cuando se desata la bestia. Furia Oriental, una de mis preferidas, Fears of Fury, esta del 1972, también me encanta esa película. El Furor del Dragón, no te digo nada y te lo digo todo, nuestro amigo Chuck Norris, que esta él mismo escribió, Bruce Lee la escribió y dirigió y protagonizó, o sea, un crack. Operación Dragón, 1973, su primera y única película en Hollywood, se estrenó póstumamente y se convirtió en un fenómeno global, popularizando a esta arte marcial en Occidente. La muerte trágica e inesperada el 20 de julio de 1973 en Hong Kong a la edad de 32 años, debido a una reacción alérgica a un analgésico o todo esto que se determina después de su muerte, que todavía sigue siendo un misterio, rompió la imagen estereotipada del asiático en Hollywood, presentándolo como un héroe poderoso y complejo. Su enfoque en el entrenamiento físico total y la eficacia práctica influyó directamente en el desarrollo de las artes marciales mixtas modernas. La verdad que un objetivo no siempre significa que deba ser alcanzado, ¿no? A menudo sirve simplemente como algo a lo que apuntar. En la película del Furor del Dragón, el vínculo entre Bruce Lee y Chuck Norris fue una amistad genuina y una relación profesional cimentada en el respeto mutuo por las artes marciales.
El primer encuentro que tuvo con Norrie se conocieron alrededor del año 68 en un torneo de karate, probablemente en el International Karate Championship de Long Beach, donde Lee hacía demostraciones y Norrie era un campeón invicto. Claro, la relación de este entrenamiento, Norrie y Lee empezaron a entrenar juntos, decían que en un patio trasero en Los Ángeles practicaban, Norrie era un campeón de karate y Lee se enfocaba en el Jeet Kune Do. Se admiraban y aprendían el uno del otro. De hecho, Norrie ha contado que fue quien animó a Lee a incorporar patadas altas a su repertorio, argumentando que no debía de haber restricciones si el objetivo era impactar al oponente. Y se creó la película icónica que Bruce Lee, que ya había regresado a Hong Kong para su estrellato, invitó personalmente a Chuck Norrie a ser su oponente en la escena final de la película El Furor del Dragón. Esa pelea en el Coliseo de Roma es considerada un hito por su realismo, esa coreografía, ese gato que fue testigo de esos momentos de leyenda históricos, tanto en el mundo del cine como culturalmente, ¿no? Yo creo que no hay un momento más potente que el de Chuck Norrie y Bruce Lee. Yo creo que eso es algo verdaderamente increíble, una leyenda viva. Aunque el personaje de Lee gana, ambos compartían una gran amistad y admiración, desmintiendo la idea popular de una rivalidad real. Yo no creo que ellos dos tuvieran nunca una rivalidad. Tras la muerte prematura de Bruce Lee en junio del 73, su legado dejó un vacío inmenso y un mercado de cine de artes marciales en auge. Claro, en pleno apogeo, las productoras de Hong Kong y el resto de Asia vieron una oportunidad de oro para explotar su fama, dando lugar a un subgénero conocido como la Bruxploitation. Los clones de Bruce Lee con I, Bruce Lee con E, Bruce Lee con A, etcétera, etcétera. Cientos de películas que se produjeron rápidamente, protagonizadas por actores que imitaban su estilo, los gestos, los gritos. ¡Wow! Eso era bastante, hasta el peinado. Había muchos que usaban el nombre artístico de Bruce Lee, otros incluyeron que si Lai, que si Le, con 2E. En fin, tú ibas al videoclub y te encontrabas esas versiones en VHS de este tipo de películas de bajo presupuesto que inundaron los videoclubs occidentales durante toda la década de los 80. Yo recuerdo que en el videoclub donde yo iba, aquello era una sección entera, todo Bruxploitation. A menudo se le daban títulos engañosos o se publicitaban como si fueran películas perdidas o incluso inéditas del mismo Bruce Lee. ¡Qué poca vergüenza! Capitalizando la confusión entre el público. ¿Cuántas veces llegaba yo a mi casa? Papá, otra de Bruce Lee que no hemos visto. Y otra vez me decía mi padre que no, Bruce Lee, que otra vez te lo han pegado. Pero la verdad es que yo me lo pasaba bastante bien. En fin. Incluso la última película incompleta de Lee tuvo que ser terminada usando dobles que apenas se parecían a él y fue lanzada póstumamente en 1978, que para mí es una película que a mí me marcó mucho, Pero claro, todo este fenómeno de la Bruxploitation es un detalle fascinante porque, claro, subraya la gigantesca huella cultural que Bruce Lee nos dejó tras su muerte. Porque claro, es la película más famosa y controvertida lanzada póstumamente, ya que intentó completar la visión de Bruce Lee, pero de manera quizá muy imperfecta. La verdad que originalmente Bruce Lee había rodado aproximadamente 40 minutos de metraje antes de detener la producción, porque creo que se fue a filmar Operación Dragón. O sea, su concepto original era profundamente filosófico y avanzado. La trama original seguía a un artista marcial, quien, interpretado por Bruce Lee, debía ascender por una pagoda de 5 pisos, donde cada nivel estaba custodiado por un maestro de artes marciales diferente, representando un estilo de lucha distinto. ¿Cuántos juegos hemos jugado después a esto? Madre mía, ¿cuántas veces hemos visto esto después? Ese traje icónico, madre mía, que me lo compró mi madre. Fíjate tú, yo tenía un pijama y me fui de viaje de fin de curso y me lo puse para dormir y me convertí en Bruce Lee. Y no veas que liemos en el cuarto, allí todo el mundo usándome, pam, sábanas por medio, en fin, un pollo. Imaginarse un niño con el traje de Bruce Lee. ¿Quién ha visto comprarme pijama? Lee llevaba ahora el legendario mono de chándal amarillo con franjas negras para simbolizar que no estaba limitado a un solo estilo. El color es intencional y brillante. Yo creo que no hay un traje como ese, tío. Además, por algo un musulmán después lo llevaban Kill Bill. Como el mensaje, digamos que la idea era que para vencer al guardián de cada piso el protagonista debía adaptarse a su estilo,
reforzando la filosofía del Jeet Kune Do y la necesidad de ser flexible, tanto como el water, be water, my friend. Los maestros que hay en las peleas son bastante icónicos, ¿no? Porque hay un experto en Kali, en esgrima, de Filipinas, Inosanto Dam, Ji Han Jae, maestro de Hapkido en Corea, Karen Abdul-Jabbar, famoso baloncestista y estudiante de Lee, que representaba el estilo de lucha libre y la altura, demostrando aquí que el tamaño no importa. Tras la muerte de él, pues el director Robert Clough, que había dirigido Operación Dragón, fue contratado por Gordon Harvey para terminar la película. Una tarea bastante imposible. Yo tengo que reconocer que eso sería bastante complicado. Esto de hacer esta edición, una trama nueva, se desechó casi todo el material filosófico y se creó una trama completamente nueva sobre un actor de cine que es atacado por la mafia. Interpretado por Billy Law en esta versión, que solo se usaron 11 minutos del metraje original. Los dobles para terminar la película se emplearon al menos 2 o 3 dobles. 2 o 3 dobles, que luego estos dobles han seguido haciendo dobles de Bruce Lee en otras películas. Y claro, la película es famosa por su torpe uso de los dobles, pero incluye escenas donde vemos a eso, Bruce Lee haciendo esos movimientos que es increíble. Se utilizaron primeros planos falsos de Bruce Lee, se filmaban a los dobles de espalda o con gafas de sol y con barba para ocultar que no era él. Es que hay una escena infame que se utilizó un montaje de una fotografía real del cadáver de Bruce Lee en un ataúd para simular su muerte en la trama, y esta elección generó una gran indignación porque es normal. Porque es normal. Creo recordar que hasta lo he visto en portadas, tío, de VHS, la cara de Bruce Lee muerta. Yo creo recordar que yo he visto eso de chico, ¿eh? Me gustaría tener todas las Blue Exploitation, porque la verdad que algunas tenían unas portadas que eran increíbles. A pesar de toda esta deficiencia, la versión de 1978 fue un éxito de taquilla debido a la gran demanda masiva por el último trabajo de Bruce Lee. Y la secuencia de lucha con el traje amarillo se convirtió en un símbolo inmortal, y por eso mi madre me compró a mí el pijama. Otras películas póstumas. Además de Juego con la Muerte, la productora Gordon Harvey reeditó y capitalizó otros proyectos. La leyenda de Bruce Lee, documentales ficcionados que aprovechaban la atención mediática. El impacto cultural general de Bruce Lee, que fue un pionero global, que rompió las barreras raciales en Hollywood. Este es quizá el punto más importante de su legado, ¿no? Porque antes de Bruce Lee, los actores asiáticos en Hollywood estaban limitados a roles altamente estereotipados, a menudo como villanos siniestros, sirvientes, sumisos, figuras cómicas, asexuales. Y Bruce Lee fue el primer héroe asiático. Lee rompió este molde al interpretar a Kato en El Avispón Verde y, crucialmente, a los protagonistas en sus películas de Hong Kong. Mostró al público occidental a un hombre asiático fuerte, heroico, con carisma. Joder, y si tenía carisma Bruce Lee. Su poder. Con Operación Dragón, Lee se convierte en la primera superestrella de cine de acción asiática en la historia de Hollywood, abriendo las puertas a futuras generaciones como actores Jackie Chan, Jet Li, que décadas después nos han regalado maravillosas de películas que nos encantan a todo el mundo, en esta nueva ola de representación a las películas como hacía Bruce Lee. Todos sabemos que la serie Kung Fu se le negó a Bruce Lee y el papel fue elegido para David Carradine. Este incidente subraya su lucha constante contra el racismo estructural de Hollywood, porque claro, supuestamente el papel le fue negado porque su acento no era como el de Carradine. Era el padrino de las artes marciales mixtas. Aunque Bruce Lee murió antes de que se fundara el UFC, es universalmente reconocido como el abuelo o padrino de las artes marciales mixtas. El Jeet Kune Do como precursor del MMA. Su filosofía del Jeet Kune Do se basa en la eficacia y en el principio de adoptar lo útil y rechazar lo inútil. Lee abogaba por el entrenamiento cruzado cuando las artes marciales estaban estrictamente divididas por estilos rígidos. Entrenó boxeo occidental, esgrima, judo, lucha libre, por supuesto Wing Chun. Es la misma filosofía que mezcla varias disciplinas, que define el MMA moderno. Los fundadores del UFC y los luchadores de élite que citan continuamente el Jeet Kune Do como una influencia directa en su enfoque de combate. Bruce Lee dejó una huella indeleble en la moda y en la cultura visual. Hasta el día de hoy, el chándal amarillo, eso es algo culturalmente, es que eso es muy fuerte, tío.
El mono de una pieza amarilla con franjas negras es uno de los vestuarios cinematográficos más reconocibles de la historia, tío. Es que eso es la par de sombrero de Indiana Jones o la capa de Superman. Pues esto es ese traje, tío. Yo quiero uno ahora de mayo. Claro, su físico atlético y su velocidad se convirtieron en el estándar para el héroe de acción. Sus peinados, sus gafas de sol, es que tenía estilo el cabrón, y encima era guapo. Y su vestimenta a principios de los 70, esa mezcla de estilos tradicionales, modernos, era un guapera, tío. Qué frescura tenía. Se compró el Mercedes SL y se echaba unas fotos, que eso era presencia pura. Ha sido referenciado en montones de videojuegos, no hace falta que yo lo diga, porque todos conocemos Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, Lawn, todo conocemos. En la música, en innumerables películas, en series, demostrando que la imagen de Bruce Lee nunca morirá. Lee, que era estudiante de filosofía en la Universidad de Washington y sus reflexiones eran bastante potentes, como sus patadas, porque el Be Water, my friend, esta cita al principio central del Jeet Kune Do, que se ha convertido en una mantra global para la adaptabilidad, la flexibilidad mental y la resiliencia en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solo en la lucha. Be water, my friend. Disciplina, automejora, el énfasis de la autodisciplina, la lectura y la constante búsqueda del conocimiento le dio una profundidad a este hombre que lo distinguió de otros héroes de acción completamente. Lo convirtió en un motivador para millones de jóvenes. Yo tengo que reconocer que en una parte de mi vida a mí Bruce Lee era de los que más me motivaban. Así te lo digo. Lo que pasa es que, bueno, luego llegaron los bigotes, llegaron las armas y dije, hostia. Pero, claro, Bruce Lee no solo fue un actor y un artista marcial, fue un fenómeno cultural total que cambió la representación racial en el cine, que predijo el futuro de la lucha y que dejó una filosofía de vida que sigue resonando a nivel mundial. Así que, gracias, Bruce. Siempre te recordaremos. It becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.